Ok. Muy buenos días, Iglesia Identidad. Es un placer estar nuevamente juntos y no dejar de congregarnos. Estamos dándole continuidad al libro de los Hechos y el día de hoy estaremos estudiando y reflexionando sobre el capítulo 6 del libro de Hechos. Yo le he titulado Prioridades. Vamos a ver la importancia de las prioridades bíblicas en nuestra vida. Voy a leer de manera textual en la nueva versión internacional. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Hasta allí nuestra lectura. Miren, todo crecimiento va a implicar retos. Si nosotros hablamos del crecimiento intelectual, del crecimiento en una familia o el crecimiento en una iglesia, todo absolutamente implicará retos. Más que verlo como un problema, son retos que vamos a tener que enfrentar. Eso significa que ellos estaban haciendo también su trabajo y el poder del Espíritu Santo obraba de tal manera que era mucha la gente que comenzó a sumarse y añadirse a la iglesia. Estamos hablando de aproximadamente entre 20 y 25,000 personas en ese momento. Así que en algún momento una pequeña parte no es atendida. No podemos cubrir todas las bases. Hace un tiempo, leyendo un libro, me llamó mucho la atención el relato que hacía de cierta historia de un aviso, y la verdad es que no pude menos que sonreírme o reírme con muchas ganas. Voy a leer únicamente algunas frases porque se me hace muy interesante. Dice así: solicitamos ministros para una congregación creciente. Debe tener experiencia en carpintería, trabajo de oficina, educación, artista, vendedor, diplomático, teólogo, atleta, psicólogo, asesor vocacional, director fúnebre, maestro de ceremonias, misionero, trabajador social, experiencia como cocinero, mensajero, orador simpático, elocuente, persuasivo, pero que el público no se sienta ofendido, etcétera, etcétera. Y es una larga y kilométrica lista. Por favor, los pastores, los maestros y los líderes no son todólogos. O sea, la Escritura es bastante enfática acerca de cuáles deben de ser nuestras prioridades, o la iglesia sufrirá de una condena infantil por no poderse desarrollar y crecer. De allí que sea tan indispensable, tan necesario, más que indispensable, útil, que cada uno podamos tomar nuestro lugar. Los dones que Dios nos ha dado, las habilidades, las aptitudes que Dios nos ha dado, siempre serán útiles dentro del cuerpo de Cristo. A lo largo de la historia, la iglesia ha sido una estructura, un organismo vivo que refleja exactamente la naturaleza de nuestro Creador. Organización, estructura, raíces fuertes,
estabilidad a causa del compromiso generalizado de la congregación. No solamente de liderazgo, no solo de unos cuantos. Entonces, lo primero que nosotros estamos viendo aquí es que se presenta un enorme reto. Existe un hecho, hay una realidad. ¿Qué es lo que ellos hacen? Y es interesante porque esto se convierte en un modelo no solamente para la iglesia, en todas las generaciones, un modelo para la familia, pero también un modelo para aprender a resolver conflictos cuando se presentan, retos cuando los tenemos frente a nosotros y son mayúsculos. ¿Cuál es este modelo? Exactamente lo que ellos hicieron. La primera iglesia nos lo muestra. Hay un hecho, una situación específica. Se detienen, aun cuando el trabajo es mucho, aun cuando las actividades y la gente es mucha. Yo me puedo imaginar el trabajo de los apóstoles. Realmente debió haber sido muy demandante tener tantas personas allí, tanta gente que quería platicar con ellos, hablar con ellos, expresar sus necesidades, ser atendidos, ser enseñados, tener que estar preparando, todas esas cosas. Y entonces ellos se detienen para poder escuchar la queja legítima de estos hombres que dicen, oye, es que nuestras vidas están siendo desatendidas. Ellos tuvieron que detener la marcha, el ritmo, para poder escuchar. Para poder resolver necesitamos escuchar, pero además reconocer que sí hay una situación específica que se está dando. No lo negaron, no lo ocultaron, tampoco lo ignoraron. Una iglesia que solamente se enfoca en los diferentes conflictos que tiene, pero no se detiene para buscar respuestas, va a perder efectividad. Va a dejar de ser esa luz y esa sal, esa influencia en el resto a la que Jesús nos está llamando. Así que la siguiente cosa importante que ellos hicieron fue enfocarse en las prioridades. Dice, no es justo, no está bien que nosotros descuidemos dos cosas importantes: la oración y el estudio que conlleva la enseñanza de la palabra. No está bien. Necesitamos enfocarnos en lo que es una prioridad. Si no somos capaces de detenernos, ver la situación, evaluar, pero además enfocar qué es la prioridad, cuál es la prioridad aquí. Y la Biblia está siendo bastante clara. No tomes ninguna decisión sin antes orar, número uno, pero además buscar guía a través de la Escritura. No tomes ninguna decisión. Es bueno ver en la palabra de Dios cómo los apóstoles y la iglesia reaccionaba y decidía. Por ejemplo, en el libro de Hechos vemos la historia de una mujer llamada Lidia. Cuando el apóstol Pablo está enseñando, la Escritura dice, mientras escuchaba Lidia la palabra, Dios abrió su corazón para que respondiera al mensaje. El predicador Tozer, en el siglo pasado, un hombre a quien Dios usó muchísimo, él decía, no tengo derecho a exponer la Escritura y a predicar la palabra a un público por el cual antes no he orado. O sea, necesitamos tomar tiempo, necesitamos hombres y mujeres de Dios que están enseñando la Escritura, que están liderando congregaciones, que están enseñando en grupos diversos, en donde quiera que estén, que tomen el tiempo para orar por la gente a la que están enseñando o a la que estamos enseñando. Necesitamos rogarle al Señor no solamente por quien escucha, pero necesitamos orar por nosotros mismos. Dice la Escritura en el libro de Esdras, Esdras capítulo 7, versículo 10, leo textual. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley de Dios y a ponerla en práctica y a enseñarla.
se había dedicado. Si atendemos muchísimas cosas al mismo tiempo, no podremos intimar con Dios y permitir que la Escritura nos hable y nos dirija. Entonces terminaremos metidos en un mundo de actividades, muchas de ellas acciones buenas, pero no necesariamente que Dios quiere que las hagamos en ese momento o simplemente que las llevemos a cabo. O sea, nos va a detener si somos capaces de primero pedirle dirección a Él. Esdras dice, se dedicó por completo, en primer lugar, a estudiar, a comprender la palabra, pero luego a vivirla, porque no debemos ni podemos estar enseñando algo que no estamos viviendo. Entonces solamente va a ser palabras vacías, letra que mata, pero no va a haber vida en lo que estamos hablando. Púlpitos que estén dando vida, voces que se levanten en esta generación, que estemos viviendo la Escritura y por lo tanto estemos infundiendo vida en todos aquellos que están escuchando. Otra vez me remito a la Escritura. Colosenses 1:28 dice el apóstol Pablo: a Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos maduros o perfectos delante de Él. ¿Qué hacemos? Proclamamos, predicamos, hablamos la palabra, aconsejamos y enseñamos. ¿Cuál es el resultado de esto? Madurez. Madurez espiritual, conocimiento de la Escritura. Entonces, ellos no se perdieron, aún dentro de la problemática que sí se dio y que el diablo estaba buscando causar disensión desde el interior de la congregación, de la iglesia. El diablo había intentado, en primer lugar, a través de la persecución, detenerlos y frenar la iglesia, frenar la proclamación del evangelio. Sin embargo, Dios estuvo con ellos, el Espíritu Santo de forma poderosa actuó y obró a través de ellos para que no se detuvieran y continuaran hablando. Ahora usa una situación que se da en el interior y busca dividir la iglesia. Sin embargo, el hecho de reaccionar en una dirección buscando, Dios, ¿qué dices? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestra prioridad aquí? Ellos pudieron solucionar de forma correcta. Uno, hubo un hecho real. No lo negaron, no lo ocultaron. Dos, se enfocaron en prioridades. Y ahorita vamos a estar hablando de esto. Oración, enseñanza de la palabra. Darle la importancia a la enseñanza. Sin conocimiento, dice la Escritura, mi pueblo perece. Sin conocimiento no logramos madurez en él. Sin conocimiento vamos a divagar. Vamos a ser llevados, como dice la palabra, por diferentes olas y conceptos de doctrina. La gente va a divagar de un lado a otro, de norte a sur, de mar a mar, buscando novedades, buscando cosas interesantes, buscando algo que suene súper bien y nos ponga la piel de gallina. No necesitamos eso. Necesitamos conocer la Escritura para poder tener una dirección correcta y un caminar recto delante de Dios, porque no siempre vamos a sentir bonito, pero si conocemos la Escritura, independientemente de lo que estemos sintiendo, nosotros nos vamos a aferrar a lo que Dios dice y vamos a vivir con base en sus promesas. La tercera cosa que ellos hacen y que es importante, ahora sí, toman acción. Toman la acción. ¿Qué van a hacer? Van a delegar el trabajo en buenos administradores que ejecuten, que hagan y se encarguen. Y no de tal manera que los apóstoles no estén involucrados en todo,
Sin embargo, no era el hecho de cualquier persona venga, sirva porque nos es útil. No es cualquier persona. No es porque tenga la habilidad o la capacidad. Es interesante ver cómo los apóstoles dicen, ustedes elijan. Ellos dan el perfil. ¿Cuál es el perfil? Personas de buen testimonio, personas llenas del poder del Espíritu Santo, es decir, que estén sometidos a lo que Dios dice. Y podemos encontrar aquí a un hombre extraordinario, del cual la Biblia va a hacer mucho hincapié, y es Esteban. Comprometido no consigo mismo, comprometido, sujeto bajo la dirección del Espíritu Santo, no bajo el control de su presunción, no bajo el control de sus métodos, de sus medios, de sus ideas, de sus pensamientos, de su propia sabiduría, no bajo el control del concepto de sí mismo comparándose con uno y con otro, no, bajo el control del Espíritu Santo, dispuesto con toda humildad a someterse a Dios y al liderazgo de la iglesia. Pero aquí hay cosas interesantes. Los apóstoles dicen, escójanlos ustedes. ¿Por qué dicen escójanlos ustedes? Porque no es que ellos, por dedazo o porque este me gusta, aquel me gusta, creo que me llevo bien con... No, los estaban escogiendo, los iban a escoger en razón de lo que ya manifestaban. Su actitud de servicio, su actitud de humildad para poder ver a los demás como mayores y superiores a sí mismos. La actitud que ellos estaban teniendo de poder ser flexibles, amorosos, ya estaban sirviendo cuando fueron elegidos. No es que en ese momento, a partir de que recibieron un nombramiento, comenzaron a servir. No, no es así. Por eso es que los apóstoles dicen, escójanlos ustedes, que ellos, que la congregación, después de haberlos visto, entonces ahora sí los pueda escoger para ese servicio, llenos del poder de Dios. ¿De qué está hablando? De carácter, de entereza, hombres de entereza, hombres de palabra, hombres de fe, hombres de conocimiento bíblico, hombres de raíces profundas en Dios, hombres que amaran a Dios más que a sí mismos. Ese es el tipo de hombres y mujeres que Dios está buscando. No necesitamos un nombramiento especial para servir, porque todos somos llamados a servir. Sin embargo, para esta necesidad específica, había, ahora sí, redundando, la necesidad de elegir personas con un perfil determinado. Y la siguiente cosa que ellos hicieron fue un listado. Escojan 7 para poder delegar. Y es interesante ver cómo encontramos aquí algunos nombres griegos. Casi todos ellos eran griegos. ¿Por qué? Porque era un acto amoroso de conciliación, una forma de ceder y de reconocer que en algo habían faltado, pero ahora lo estaban reconociendo y querían conciliar. Para eso necesitamos humildad. No podemos reconocer nada si no somos capaces de pararnos sobre nuestro propio orgullo y entonces reconocer que algo no estamos haciendo bien. La iglesia, en un acto de humildad, porque esto lo escogió toda la comunidad, en un acto de humildad, escogieron a varios de ellos griegos para integrarlos y ser parte del trabajo conjunto del equipo de toda la iglesia y continuar trabajando juntos. ¿Cuál fue el resultado de esto? Una iglesia sólida, una iglesia estructurada, pero además una enorme multiplicación. Dice el versículo 7 del capítulo que leímos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba
considerablemente. Dicen otras versiones, en gran manera ellos se multiplicaban. Un mismo pensar, un mismo sentir, con una actitud de humildad, deteniéndose cuando veían un problema, estableciendo prioridades y ahora tomando acciones. Yo dije al principio, esto es un modelo. No solamente es un modelo para la iglesia en todas las generaciones, pero es un modelo para la familia. Incluso podemos entender que es un modelo en el trabajo, es un modelo en cualquier organización en donde nosotros estemos. Esto es un modelo. Necesitamos aprender a establecer prioridades. Dos cosas que la Biblia está hablando. Oración, importancia del estudio de la palabra. Dios está diciendo, en medio de una complicación, enfócate. No te pierdas. No pierdas de vista lo importante. El apóstol Pablo, si nosotros repasamos todas sus cartas, en la gran mayoría de sus cartas, siempre al inicio, él hace una oración. Siempre. Él va a estar diciendo, pido al Señor que ustedes, ruego al Señor, de continuo los tengo en mis oraciones. Y específicamente quiero tomar la oración que señala Filipenses capítulo 1, versículo 9. Esto pido en oración, les dice a los de Filipo, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que puedan elegir de entre lo bueno lo mejor. Miren lo que está diciendo. Ni siquiera es para que puedan distinguir qué cosa está mal. No, no, no. Él da por sentado. Yo sé que ustedes pueden distinguir lo que es correcto y lo que es bueno, porque tienen al Espíritu Santo. Pero yo oro para que ustedes sean capaces de seleccionar y de escoger entre las cosas que sean buenas lo que es excelente, lo que es todavía mucho mejor. Que ustedes crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios. Esto me hace pensar la cantidad de veces que como padres nosotros oramos, y qué bueno que oramos por nuestros hijos. Pero ¿en qué dirección oramos? Bendícelo, que sea exitoso, que rápido lo pongan como gerente, que le vaya súper bien, que gane mucho, que le toque una buena esposa o un buen esposo, que le toque. No, hombre, espérate. Proverbios dice, el que encuentra esposa o esposo, encuentra la felicidad, muestras de su favor le ha dado Dios. Encuentra, ¿qué significa? Fue sabio, supo buscar, fue observador, se guió por los principios bíblicos, buscó, pidió dirección de Dios. No es que, Dios mío, que le toque. No, 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 no es que le toque. Por favor, las cosas no suceden así. Por eso está diciendo la Escritura, enfócate en orar. Enfócate, no lo pierdas de vista, es una prioridad, no solamente para los pastores, no solo para los maestros, para todo hijo de Dios es una prioridad. Y no solamente es el hecho de orar, Dios bendícelos y que les vaya súper bien en la vida. Sí, pero tenemos que ir más allá, así como el apóstol Pablo lo está diciendo aquí en Filipenses 1:9, que ellos crezcan, crezcan. Señor, te ruego por mi hijo fulanito o por mi hija. Te rogamos que sean hombres y mujeres que te amen, que tengan temor tuyo, es decir, que te tomen en serio, que tengan respeto reverente por ti, porque entonces van a ser hombres de palabra, hombres de compromiso, personas honestas, no mentirosos, porque van a honrar el matrimonio, porque van a honrar a un anciano, porque van a honrar a otras personas, porque entonces van a ser hombres y mujeres pacíficos, conciliadores, personas que no buscan conflicto, al contrario, porque van a ser personas que busquen la paz. Señor, te ruego por mi hijo para que cuando tenga un trabajo, entonces trabaje con tanta excelencia que deje allí un legado y una pauta para otros. ¿De qué forma nosotros estamos pidiendo por nuestros hijos?
cuando David es anciano, es viejo, está a punto de morir, y él está haciendo una oración por su hijo Salomón. Es tan hermoso poder revisar las oraciones de la Biblia, porque nosotros aprendemos mucho de esto. Y le dice, hijo, ora, y le dice a Dios, dale a mi hijo corazón recto delante de ti. No le pide, hazlo muy rico, que él sea un superhéroe con poderes así sobrenaturales y entonces haga descender fuego del cielo. Y a veces estamos divagando en nuestra cabeza, soñando con cosas raras, cuando lo que necesitamos es pedirle, Señor, hazme crecer en mi relación contigo y profundizar para poder experimentar tu presencia, para poder saber qué hago, cómo vivo, qué digo, qué decimos, qué no decimos. Nosotros necesitamos orar de forma correcta por nuestros hijos. Mire, dice el Salmo 119, es uno de los salmos favoritos míos, a partir del versículo 98 hasta el versículo 100. Cuando todo el día medito en tus mandamientos, por eso soy más sabio que mis enemigos, soy más sabio que mis maestros, soy más entendido que incluso los viejos que tienen mucho conocimiento y mucha experiencia. Señor, haz de nuestros hijos hombres y mujeres sabios que te busquen con todo su corazón, para que mantengan la fe fuerte y firme en medio de una generación incrédula que cada vez se aparta más y más de ti, para que nunca se avergüencen de tu palabra, para que sean capaces de levantar su voz y cuando nosotros ya no estemos, entonces esa antorcha de fe, ellos la mantengan tan firme y tan fuerte que la pasen a su siguiente generación. Y a su vez esa generación sea fuerte en la fe y la pase a la siguiente generación. Ora por ellos, oremos por ellos. Señor, afirma la feminidad de mis hijas, afirma la masculinidad de mis hijos. Padre, líbralos de cárcel por mentira o por falsedad o por una vida engañosa. Libra a mis hijos de ceder en el día de la tentación. Afirma sus corazones, guárdalos en pureza, guárdalos en ti. Cuando llegue el día malo, por favor, hermanos queridos, amigos, todos vamos a enfrentar días oscuros y días malos. Dice la Escritura que los vamos a enfrentar y necesitamos orar para cuando este tiempo llegue. Oremos mucho más allá de pedir que les vaya súper bien en la vida. Bendícelos, sí, pero ¿cómo quieres que los bendiga? Orar, profundizar en la oración, va más allá de decir, Dios, gracias por los alimentos, te pido que los bendigas, amén. Señor, bendice a mis hijos en este día, esté tú con ellos, protégelos de mal y líbralos de accidentes, amén. Necesitamos ir más allá, mucho más allá. Dice la Escritura en Isaías capítulo 28, versículo 13, no solo se trata de orar con ellos, por ellos, ora con ellos, que ellos te escuchen, pero además necesitamos combinarlo y hacer la mezcla perfecta. Oramos y enseñamos, que son las dos prioridades que la Biblia está diciendo. Isaías 28, 13, hablando acerca de la enseñanza a nuestros hijos o a los pequeños, línea tras línea, renglón tras renglón, mandato sobre mandato, un poquito aquí, otro poquito allá. Dios está diciendo con perseverancia, no te desesperes, no te desanimes, esto es poco a poco, no es un embudo, no se los tienes que meter todo en un día, esto es con calma, hazlo todos los días. No me cansaré de animarles una y otra vez, porque es algo que nosotros vivimos, no solamente cuando nuestros hijos eran pequeños, pero ahora que son adultos, que tienen sus propias familias y vemos el resultado de haber pagado precios por enseñarles la Escritura. Cuando dice Deuteronomio capítulo 6, las palabras que yo te mando van a estar en tu corazón.
y después se las vas a enseñar a tus hijos. En todo tiempo, en el camino, cuando andes en el campo, en la ciudad, cuando te levantes, cuando te acuestes, enséñalos. Amados, tome tiempo para enseñar a sus hijos. Abra la escritura. Si son pequeños, siéntalos allí. Si son bebés, lee con ellos la palabra. Tú puedes estar pensando, no van a entender nada. Mira, yo no sé, pero la Biblia dice, ¿a quién enseñaré ciencia? ¿A quién le enseñaré y le daré conocimiento? Y entonces la escritura contesta, a los que maman, a los que maman. Punto. Si Dios lo dice, significa que Él algo obra en el corazón desde bebé. Y tuya y mía es la responsabilidad de enseñar la palabra. Cuando nosotros enseñamos la palabra, Jesús dijo y prometió que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas. Pero si no grabamos nada, ¿qué cosa nos va a recordar? Pues no nos puede recordar nada. Necesitamos nosotros grabarlo, porque cuando hacemos eso con nuestros muchachos, con nuestros chicos, entonces es que podemos ir y tomar todas las promesas de Dios. Señor, tú dijiste que yo no tendría hijos para la desgracia ni para maldición, que ellos son simiente bendita tuya. Tú prometiste que yo no trabajaría en vano, que lo que enseñara va a dar fruto. Necesitamos no solamente orar por ellos, necesitamos orar por nosotros. Orar por nosotros, dice la Escritura en 2 Corintios, dice el apóstol Pablo, que nosotros somos como el aroma de Cristo, que somos esa fragancia, que vamos dejando esa estela de fragancia y de aroma de ese conocimiento suyo. Y eso nos hace detenernos un momento, al menos personalmente, y preguntarme a mí misma, ¿a qué huelo? ¿A qué olemos? ¿Cuál es la fragancia que nosotros estamos desprendiendo en nuestra casa en primer lugar? Desprendemos una fragancia y un aroma a través de la mirada. Desprendemos una fragancia a través de un gesto, de un toque, de una actitud. Oiga, desprendemos un aroma, impregnamos el ambiente de cierto aroma por la forma en la que nos vestimos, si es con decoro o no, por el tipo de mensajes que subimos, por el tipo de entretenimiento que usamos, por la forma en que usamos internet, por las expresiones, por el vocabulario. Todo eso desprende un aroma de quiénes somos, de quién es nuestro Señor o no es nuestro Señor. Todo eso desprende un aroma. Así que necesitamos orar por nosotros mismos y como el salmista dijera, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y si no, guíame por el camino eterno. Señor, pruébame, sondéame el corazón, ve dentro de mí y ayúdame a ver el estado de mi propia conciencia. ¿Sabe? Los discípulos entendieron la importancia de la oración y de la escritura. Jesús mismo lo practicó. Después de largas jornadas de trabajo, por ejemplo, cuando en una ocasión dice en Marcos capítulo 3, que incluso ni siquiera habían comido de tanto trabajo, al final del día Jesús se retiró solo a orar. Cuando Juan el Bautista fue decapitado, para enfrentarlo Jesús se retiró a solas a orar. Cuando escogió a sus discípulos, no salió a la calle a ver quién le caía bien o quién se veía así como que este sí y este no. Oró toda la noche para poder tomar una decisión. Si Jesús lo hizo, nosotros necesitamos hacerlo. Es un mandato, es una prioridad en nuestra vida. No podemos vivir sin oración. Tomaremos pésimas decisiones. Nos equivocaremos espantosamente. Atravesaremos vergüenza tras vergüenza si no tomamos como prioridad de nuestra vida la oración. Orar, pero además tener el conocimiento de la Escritura. La enseñanza bíblica nos rescata. ¿Cómo que nos rescata? Sí, nos rescata de nuestro miedo,
nos rescata de la forma en que enfrentamos la escasez, nos rescata de nuestra propia sabiduría, nos afirma en nuestra relación con Dios y en las promesas suyas para hacerlas nuestras. Nos lleva a tener un pensamiento totalmente bíblico. Nos libra, tener conocimiento de la Escritura, nos libra de tener pensamientos ciclados, negativos, pesimistas, absurdos, que lo único que hacen es arrinconarnos en algún lugar para no afirmarnos en el Señor. Tener conocimiento de la Escritura nos da una conciencia libre de toda culpa, porque podemos comprender y asimilar y tomar el absoluto perdón de Dios. Además nos transforma porque nos vuelve dóciles, nos vuelve moldeables, dispuestos a pasar por alto la ofensa cuando tantas veces en la vida se va a presentar. Tener conocimiento bíblico nos ayuda a usar adecuadamente nuestro dinero, o mejor dicho, el dinero que le corresponde, que es de Dios, porque todo es suyo, nuestra propia vida es suya. Y entonces nos volvemos personas generosas, sin estar aferradas, tratando de acumular y cuidar a capa y espada lo que tenemos, y al final perderlo absolutamente todo. Dice Juan capítulo 4, versículo 14, nuestro Señor Jesucristo hablando a la samaritana: el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Tener conocimiento de la Escritura, leer la palabra, es tanto como beberla. Nos llenamos y nos llenamos de él. Y entonces lo que estamos bebiendo se está transformando en un manantial de vida que está no solamente saciándonos a nosotros mismos, pero que se convierte en agua de vida para todos aquellos que se acercan a nosotros. Cuando tenemos conocimiento bíblico, podemos ser libres, totalmente libres de la espantosa dependencia de las condiciones externas e internas de la vida. ¿Cómo que de las condiciones externas e internas? Sí, porque entonces vamos a tomar las promesas de Dios no según lo que nuestros ojos ven o escuchamos, no según nos sentimos, sino vamos a vivir por lo que Dios dice. Asaf lo vivió, Jeremías lo vivió, el salmista David lo vivió, cantidad de personas en la Escritura lo vivieron. Ellos son un ejemplo y un modelo para nosotros. Asaf era el director nacional de adoración y alabanza. Había escrito varios salmos de reconocimiento a las proezas y a las grandezas de Dios. Sin embargo, llega un momento en su vida en que está sumido en un pozo. No habla, no quiere que nadie lo consuele, está solo, no duerme, se quedó mudo, sin habla. Nosotros lo pudiéramos parafrasear ahora y decir, pues estaba deprimido, profundamente deprimido. Pero mucho más allá de eso, confundido, abrumado física, mental y espiritualmente, lleno de muchas inquietudes y de muchas preguntas. ¿Te has olvidado de mí? ¿Tus misericordias me abandonaron? ¿Ahora te has olvidado de tener compasión? ¿Ya no quieres voltear a verme? Hasta que llega un momento en el mismo Salmo 77, en el versículo 10, que él mismo expresa: esta es mi enfermedad, este es mi problema, estoy enfermo. Y no está hablando de que está enfermo del estómago, enfermo de... No, esta es mi enfermedad. El pensamiento no se va de mi cabeza. Lo tengo una y otra vez en mi mente. Dios cambió conmigo, Dios se olvidó de mí. Cuando nosotros tomamos, obviamente Él tiene todo un cambio. Cuando Él mismo dice, prefiero recordar
los hechos y las maravillas de Dios y comienza no solamente a recordar, pero ahora a adorar, y su estado de ánimo cambia por completo. ¿Por qué? Porque deja de enfocarse en sí mismo y ahora se enfoca en Dios. Cuando nosotros tenemos conocimiento de la Escritura, dejamos de enfocarnos en nuestra circunstancia y comenzamos a enfocarnos en Dios. Esta semana me habla mi sobrina, ella tiene una hijita de 10 años. Y entonces me dice muy angustiada: tía, por favor, ora, ayúdame a orar. Le están dando a mi hija un diagnóstico muy malo. Muy malo significa, señora, lo sentimos mucho, pero no creemos que su pequeña sobreviva la noche. O sea, simplemente no lo va a lograr. Es una niña preciosa a quien Dios le quiso dar vida. Sin embargo, cuando ella nació con una malformación. No se desarrolló todo lo que es su sistema urinario, genital y rectal. Así que a la fecha lleva 18 operaciones. Y han tenido que reconstruir todos los conductos internos. Lo que no se imaginaban es que cuando ella comenzó con un dolor muy intenso hace apenas unos días, le dieron tratamiento para el estómago, le dieron tratamiento para muchas cosas, y ella continuó hasta que un día su dolor fue tanto, que simplemente ya no lo soportó. La llevan a un hospital, de allí la pasan a otro, de ese otro la pasan a otro, a una clínica de especialidades. Ella vive en otra ciudad. Y entonces la fueron pasando de un hospital a otro. Cuando ella me habla, está entrando a cirugía y le dicen, ya le quitaron un ovario. Le vamos a quitar la matriz y el ovario que le queda. Tiene 10 años. O sea, cuando ella me dice eso, por supuesto que me produjo tanto dolor, tanto dolor. Y comenzaron a venir a mi mente muchos pensamientos acerca de su propio futuro. Eso era parte de una solución. Además, o parte de otra solución, vamos a interrumpirle su pubertad. ¿Cuál fue el problema? El problema real es que ella comenzó a menstruar, pero se dieron cuenta que no tiene conducto para que pueda desalojar ese sangrado, no hay forma. Entonces se quedó retenido toda esa sangre. Una situación bastante complicada, 18 operaciones, 10 años, sí, no se preocupe, ahorita le quitamos la matriz y entonces eso va a hacer que viva. Cualquiera de las soluciones realmente era desgarradora. En el intento de poder hacerlo, cuando ella me habla, comienzo a orar con ella y le digo, a ver, hija, detente, vamos a orar, vamos a orar. Y comenzamos a orar y yo le decía, Señor, ni siquiera sé qué pedirte. No sé cómo pedirte, no sé si pedirte que salga bien de la cirugía, porque con todo mi corazón te digo, no, por favor. Pero no sé tampoco qué es lo mejor. Tú sabes qué es lo mejor. Te ruego que intervengas. No sé cómo. Tú eres soberano. Y yo le explicaba a mi sobrina, hijita, vamos a hacer algo que es doloroso, pero te es necesario. Vamos a entregar a tu hija, a nuestra pequeña, se la vamos a rendir y a entregar a Dios. Y le vamos a decir, si le quieres dar vida, bendito seas. Y si es su tiempo de partir, bendito seas, porque no podemos entender tus caminos. Sin embargo, sí podemos aferrarnos a tus promesas de que siempre obrarás y actuarás con bondad y con misericordia, lo entendamos o no lo entendamos. Así que comenzamos a orar y comenzamos a suplicar al Señor. Y Dios siempre interviene, siempre interviene. En la operación perforaron el intestino, se viene un sangrado, se empieza a desangrar bastante, tuvieron que suspender y entonces ya no pudieron quitar su matriz. Se detuvo todo. Ella estaba bastante mal, no respondía. Estuvimos orando el día de ayer, todo el día, rogando al Señor, Señor, manifiesta tu misericordia. Yo le decía, Padre, glorifícate, llénate de gloria, y que esto solamente sirva para mostrarnos
que tú eres soberano y que tú todavía obras de forma poderosa, si esa es tu buena voluntad. Te lo rogamos. El día de hoy está tan bien, que le dice el especialista. ¿Qué provocó? Pues que obvio la fueran cambiando de otros especialistas, hasta que llegó un doctor y le dice, no te preocupes, yo mismo voy a operar a tu hija. En 6 semanas más, cuando ella se recupere de lo que acabamos de hacer, de reconstruir y de ayudar esa parte dañada de su intestino, vamos a formarle todos esos conductos para que mes tras mes su sangrado pueda bajar. Y le dice ella, ¿pero qué de todo lo que los demás me dijeron? Su respuesta es interesante. Y le dice él, el doctor, yo creo que con la ayuda de Dios podré hacerlo. Podré hacerlo. Esta pequeña se ha ido recuperando tan bien, que simplemente la acaban de dar de alta. Dios sigue obrando, Dios sigue actuando, sí, pero entendamos, la Escritura nos hace libres de pretender exigirle a Dios que haga algo que nosotros queremos. Señor, sea como tú quieres y no como nosotros queremos. Concluyo con el mismo Salmo 77, versículo 19. Te abriste camino a través del mar, y tu sendero atravesó las aguas poderosas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Una senda que nadie sabía que existía. Cuando oramos, conociendo la Escritura, entonces Él nos mostrará caminos, soluciones que ni siquiera sabíamos que existían. Dice su palabra en Isaías 33:6, yo seré la seguridad de tus tiempos y te daré en abundancia sabiduría, salvación, conocimiento y temor mío. El temor mío será tu tesoro. Yo seré la seguridad de tus tiempos. Hermanos queridos, amigos, nuestra seguridad no es ni el cheque, y eso no significa que seamos holgazanes. Tampoco significa, no es nuestra seguridad, tengo un ahorro, tengo esto, eso es bueno hacerlo y es parte de tener una buena estrategia. Pero Dios está diciendo, cuando todo termine, cuando no tengas nada, yo soy tu seguridad. Cuando las cosas pinten cada vez peor, yo soy tu seguridad. Yo soy tu seguridad económica. Yo soy tu seguridad en tu salud. Yo soy tu seguridad aún en la muerte. Yo soy tu seguridad respecto a tus hijos, a tu cónyuge, a tu esposa, a tu esposo. Yo soy tu seguridad en tu vida, porque yo abro sendas y abro caminos que nadie siquiera sabe que existen. No perdamos de vista nuestras prioridades y el enfoque. La Biblia es bastante clara. La oración y el conocimiento de su palabra va a hacer que nosotros no perdamos el rumbo cuando más lo necesitamos. Cuando lleguen momentos oscuros o días amargos a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra sociedad, al mundo entero, no perdamos de vista, tenemos un llamado. Difundir las buenas nuevas de esperanza. Proclamar el Evangelio de Cristo, porque esto no es solamente para esta vida y esta tierra, es para la eternidad. Y a Él le importa. Quiere que todos sean y seamos salvos. Vamos a orar. Vamos a poner en manos de Dios nuestra vida y vamos a decirle, ayúdame a establecer prioridades en mi vida. Amado Padre, gracias por tu palabra. No siempre me acuerdo de establecer prioridades. Lo cierto es que en el momento de una aflicción, turbación, miedo, llego a correr, me extravío, me pierdo. Sin embargo, gracias por recordarme que la oración no es un recurso, es nuestro recurso,
que tú dejaste y estableciste en primer lugar para pedirte y clamar a ti. Gracias porque estás dispuesto a escucharnos siempre. No importa si nuestra oración es correcta, incorrecta, egoísta, quejumbrosa, a ti te tienes en cuidado. Siempre nos escuchas porque nos amas profundamente. Deseas que nos acerquemos a ti con todo lo que traemos, sea una vida rota, no importa lo que traigamos, siempre nos escuchas. Amado Dios, gracias por recordarnos que tu palabra, conocer tu palabra, nos ayuda a tener confianza en tus promesas. Y la promesa última que vimos es que tú eres nuestra seguridad. Dios, te pido por cada persona que esté escuchando, te ruego, ignoro cuál es su necesidad, pero yo te suplico que grabe tu Espíritu Santo esta palabra tuya en sus corazones, en nuestros corazones, de tal manera que podamos sonreír, que podamos enfrentar la vida, que podamos vivir con alegría, creyendo que tú eres la seguridad de nuestros tiempos. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que tengan excelente semana, que Dios les bendiga y continuamos estando juntos como iglesia comunicada.